Profesor, muy buenos días. Hoy les hablo sobre Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo, escritora, poeta arequipeño, que fue uno de los más importantes del siglo XX. No solo fue muy prolífico, sino que alcanzó una calidad de escritura en varios géneros de toda América Latina. El poeta y narrador Alberto Hidalgo Lobato nació el 23 de mayo en 1897 en Arequipa. Sus padres fueron el abogado Manuel Santiago Hidalgo y Juana Rosa Lobato Ocharán. Cuando tenía 4 años, ambos padres murieron. Los escritores explican que fue Ladislao Corrales quien los envenenó, y este suceso marcó la personalidad arisca del poeta, la personalidad pésima del poeta. En 1914, Alberto Hidalgo eh, y Miguel Ángel Urquieta y Luis de la Jara editan la revista Anunciación, que inició en el campo literario local del modernismo y el vanguardismo. Durante su juventud fue a Lima para estudiar en la Universidad Mayor de San Marcos en la Escuela de Medicina, pero dejó los estudios de esa carrera para empezar los de literatura y solo cultivó las letras gran parte de su vida. Con los primeros poemas que publica, dejó en Arequipa una sensación de rebeldía. Los problemas personales y complicaciones judiciales habían hecho de él un revolucionario que criticaba la sociedad de su tiempo. Utilizó la vanguardia poética para transmitir y difundir este antagonismo. A los 19 años participó en la revista Colónida dirigida por Abraham Valdelomar, quien es su exégesis literaria, elogia y defiende el derecho de los jóvenes poetas. En 1917, Hidalgo publica Panoplia lírica, con poemas que ya muestran características del innovador frente a su época. En Lima simpatiza y participa en el Partido Aprista Peruano, al que renunció junto a Magda Portal, luego de entender que la corrupción se había apoderado ya del partido. En 1919 viaja a Argentina. En Buenos Aires, Alberto Hidalgo publica su poemario manifiesto titulado Simplismo, del cual fue único seguidor, obra que recién está siendo valorada por la crítica. El simplismo es una técnica literaria que, influida por el futurismo y el creacionismo, consistía en el uso extensivo de la metáfora y la autonomía de cada verso, condensando de este modo su lenguaje poético, generalmente altamente subjetivo. Hidalgo lo cultivó el tiempo que estuvo en Argentina y hasta su muerte, ¿no? Alberto Hidalgo es reconocido en el mundo literario sobre todo por sus poemas de depurada técnica, pero también escribió cuentos publicados en su mayoría en las revistas Caras y Caretas, y luego editados bajo el título Los sapos de otras personas, publicados en 1927. Escribió varios poemas, y entre ellos resalta Poemas Inexpugnable en 1962, La vida es de todos, 1965, etc. Fue candidato a recibir el mayor galardón y reconocimiento en el campo de la literario, el Nobel de Literatura en 1957 y 1967. Tuvo enemigos y detractores que el mismo Hidalgo se ganó a causa de sus comentarios e ideología. Falleció en Buenos Aires hace 50 años. Falleció en Buenos Aires el 12 de noviembre de 1967, pocos meses después de recibir el Gran Premio de Honor otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía, el único reconocimiento que recibió en la vida. Bueno, eso vendría a ser un pequeño resumen de la bibliografía del gran poeta y escritor Alberto Hidalgo. Gracias, profesor. Profesor, muy buenos días. Hoy les hablo sobre Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo, escritora, poeta arequipeño, que fue uno de los más importantes del siglo XX. No solo fue muy prolífico, sino que alcanzó una calidad de escritura en varios géneros de toda América Latina.
El poeta y narrador Alberto Hidalgo Lobato nació el 23 de mayo en 1897 en Arequipa. Sus padres fueron el abogado Manuel Santiago Hidalgo y Juana Rosa Lobato Ocharán. Cuando tenía 4 años, ambos padres murieron. Los escritores explican que fue Ladislao Corrales quien los